¿Alguna vez has sentido el peso de un reloj que marca los últimos minutos antes de una catástrofe? Durante la Guerra Fría, el mundo entero vivió al filo de la destrucción total, con solo 7 minutos para medianoche en el reloj del juicio final. Una carrera armamentista sin precedentes, tensiones crecientes y decisiones que pudieron cambiar el destino de la humanidad. ¿Qué tan cerca estuvimos de borrar nuestro futuro? ¿Qué lecciones quedaron de ese peligroso juego de poder? Hoy, desvelamos los secretos detrás de esos momentos decisivos, donde cada segundo contaba. La Guerra Fría, un conflicto tan vasto y complejo como cualquier guerra convencional, pero librado en las sombras de la diplomacia, la inteligencia y la amenaza constante de aniquilación nuclear. Comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cenizas de los regímenes fascistas aún flotaban en el aire y las naciones, exhaustas por la guerra, miraban hacia un futuro incierto. Dos superpotencias emergieron del caos: los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, ambas con visiones radicalmente diferentes del mundo y una rivalidad que amenazaba con consumar la destrucción total de la humanidad. En 1945, el mundo había sido testigo de la devastación que una bomba atómica podía causar. Hiroshima y Nagasaki no solo sufrieron la furia del fuego nuclear, sino que también sirvieron como advertencia del poder destructivo que ahora pendía sobre la cabeza de la humanidad como una espada de Damocles. La rendición de Japón marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también el inicio de una nueva era, una era en la que el poder no se medía solo en tanques y soldados, sino en ojivas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó casi de inmediato, con ambos países luchando por expandir su influencia en un mundo dividido. La Europa de la posguerra se convirtió en el campo de batalla ideológico de esta nueva guerra. Mientras que los Estados Unidos promovían la democracia y el capitalismo, la Unión Soviética buscaba expandir el comunismo, consolidando su control sobre Europa del Este. Berlín, la capital de una Alemania derrotada, se transformó en el epicentro de esta lucha, dividida en zonas controladas por las fuerzas aliadas y soviéticas. El bloqueo de Berlín en 1948 por parte de la Unión Soviética y el consiguiente puente aéreo de Berlín organizado por los Estados Unidos marcaron una de las primeras grandes confrontaciones de la Guerra Fría. Fue un juego de poder donde la supervivencia de millones dependía del suministro de alimentos y recursos básicos, un microcosmos de la lucha más amplia por el control y la influencia global. Mientras tanto, en Asia, la Guerra Fría se manifestaba de manera brutal y directa. La Guerra de Corea, que estalló en 1950, fue un enfrentamiento abierto entre las fuerzas comunistas del norte, apoyadas por China y la Unión Soviética, y las fuerzas del sur, respaldadas por los Estados Unidos y las Naciones Unidas. El conflicto dejó millones de muertos y terminó en un punto muerto, con la península coreana aún dividida hasta el día de hoy. Este conflicto no solo fue un reflejo de la lucha global entre el comunismo y el capitalismo, sino también una señal ominosa de cómo las guerras locales podían escalar rápidamente en conflictos de proporciones globales. La carrera armamentista que definió la Guerra Fría fue quizás su aspecto más aterrador. Ambos bandos se embarcaron en una escalada sin precedentes para desarrollar armas nucleares más potentes y sofisticadas. En 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, rompiendo el monopolio nuclear de Estados Unidos y poniendo al mundo en un camino aún más peligroso. La teoría de la destrucción mutua asegurada se convirtió en la sombría realidad de la época. La idea de que ambos lados tenían la capacidad de destruirse mutuamente y con ello al mundo entero, creó un frágil equilibrio basado en el miedo. La humanidad vivía bajo la sombra constante del holocausto nuclear, un equilibrio de terror que, paradójicamente, evitó que se desatara una tercera guerra mundial. Pero la Guerra Fría no fue solo una confrontación de arsenales nucleares y guerras subsidiarias, fue también una batalla por los corazones y las mentes de las personas. La propaganda jugó un papel crucial, con ambas superpotencias esforzándose por presentar su sistema político y económico como superior. En los Estados Unidos, el sueño americano se convirtió en un poderoso símbolo de libertad y prosperidad.
mientras que en la Unión Soviética el comunismo se presentaba como el camino hacia la igualdad y la justicia social. Este enfrentamiento ideológico se reflejó en todos los aspectos de la vida, desde el arte hasta el deporte, pasando por la ciencia y la cultura. El lanzamiento del Sputnik en 1957 por parte de la Unión Soviética marcó un hito en la carrera espacial y un golpe propagandístico para los Estados Unidos. La competencia por la supremacía en el espacio se convirtió en un nuevo frente en la Guerra Fría, simbolizando el avance tecnológico y la capacidad de cada nación para proyectar poder más allá de la Tierra. La década de 1960 fue testigo de algunas de las crisis más peligrosas de la Guerra Fría. En 1961, la construcción del Muro de Berlín se erigió como el símbolo más visible de la división del mundo en dos bloques irreconciliables. Pero fue en 1962 cuando la humanidad estuvo más cerca de la aniquilación nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. La decisión de la Unión Soviética de instalar misiles nucleares en la isla caribeña, a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos, provocó una confrontación directa entre los dos gigantes nucleares. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración, mientras los líderes de ambos lados jugaban una partida de ajedrez donde el precio de un error sería el fin de la civilización, tal como la conocemos. Finalmente, un acuerdo entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética desactivó la crisis, pero la lección fue clara. La Guerra Fría no solo era una guerra de ideas y armas, sino una carrera contra el tiempo para evitar la destrucción total. La guerra en Vietnam, que comenzó a intensificarse en la misma década, fue otro frente caliente en este conflicto global. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo en Asia, intervino en Vietnam para apoyar al gobierno del sur contra la guerrilla comunista del Vietcong y las fuerzas del norte, apoyadas por la Unión Soviética y China. La guerra, que se prolongó durante años, no solo fue un desastre militar para los Estados Unidos, sino que también dejó cicatrices profundas en la sociedad estadounidense y en la región de Indochina. Millones de vidas se perdieron, y la intervención terminó en una derrota humillante para Estados Unidos, que finalmente se retiró en 1975. El conflicto en Vietnam mostró los límites del poder militar en la Guerra Fría y subrayó el coste humano y político de este enfrentamiento global. Al mismo tiempo, la Guerra Fría se libraba también en el ámbito económico. La competencia por la supremacía tecnológica y económica fue feroz. Estados Unidos, con su poderosa economía de mercado, y la Unión Soviética, con su economía planificada, buscaron demostrar cuál sistema podía ofrecer más prosperidad y progreso a sus ciudadanos. Esta competencia dio lugar a avances tecnológicos asombrosos, pero también a disparidades económicas y sociales que en última instancia debilitaron a la Unión Soviética. La incapacidad del sistema soviético para igualar el dinamismo y la innovación del capitalismo occidental fue uno de los factores que eventualmente condujo a su colapso. Mientras tanto, la Guerra Fría también se expandía a otros rincones del mundo, convirtiendo conflictos locales en parte de este enfrentamiento global. En América Latina, África y Oriente Medio, las superpotencias respaldaron a gobiernos y movimientos que alineaban sus intereses con los de una u otra. La Revolución Cubana, por ejemplo, convirtió a Cuba en un aliado estratégico de la Unión Soviética en el hemisferio occidental, desafiando la hegemonía estadounidense en la región. Otros conflictos, como la Guerra Civil de Angola o el conflicto árabe-israelí, se convirtieron en escenarios donde las superpotencias proyectaban su poder e influencia, a menudo con consecuencias devastadoras para las poblaciones locales. En el ámbito interno, ambos países enfrentaron desafíos significativos. En Estados Unidos, el miedo al comunismo llevó a una caza de brujas durante los años 50, conocida como el macartismo, que resultó en la persecución de miles de personas acusadas de ser simpatizantes comunistas. En la Unión Soviética, el régimen de Stalin y sus sucesores mantuvo un control férreo sobre la sociedad, reprimiendo cualquier forma de disidencia y manteniendo a la población bajo una constante vigilancia. Este ambiente de paranoia y represión tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas en ambos países, creando una cultura de miedo y desconfianza que perduró durante décadas.
A medida que la Guerra Fría avanzaba hacia los años 70 y 80, se hicieron intentos por aliviar las tensiones. La política de distensión, iniciada durante el mandato de Richard Nixon, llevó a una serie de tratados de control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas y el Tratado de Misiles Antibalísticos. Estos acuerdos representaron un esfuerzo por reducir la amenaza de guerra nuclear y establecer un marco de coexistencia pacífica, aunque frágil, entre las superpotencias. Sin embargo, la distensión fue solo un respiro temporal en el constante vaivén de tensiones de la Guerra Fría. A medida que las décadas avanzaban, nuevos desafíos y enfrentamientos emergían, sacudiendo la estabilidad global. La invasión soviética de Afganistán en 1979 marcó un punto de inflexión, exacerbando las tensiones entre las superpotencias y provocando una serie de respuestas duras por parte de los Estados Unidos, incluyendo un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Este conflicto, que se alargó por casi una década, fue visto como un intento de expansión soviética en un área de gran importancia estratégica, lo que llevó a Estados Unidos a apoyar a las fuerzas mujahidines, dando pie a un conflicto devastador que no solo afectó a la región, sino que también tuvo repercusiones a largo plazo para la estabilidad global. Antes de seguir desentrañando los intrincados detalles de este fascinante y peligroso periodo, te invito a suscribirte y darle like si te está gustando lo que estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido como este y a explorar más historias increíbles. Ahora continuemos. Sin embargo, la distensión fue solo un respiro temporal en el constante vaivén de tensiones de la Guerra Fría. A medida que las décadas avanzaban, nuevos desafíos y enfrentamientos emergían, sacudiendo la estabilidad global. La invasión soviética de Afganistán en 1979 marcó un punto de inflexión, exacerbando las tensiones entre las superpotencias y provocando una serie de respuestas duras por parte de los Estados Unidos, incluyendo un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Este conflicto, que se alargó por casi una década, fue visto como un intento de expansión soviética en un área de gran importancia estratégica, lo que llevó a Estados Unidos a apoyar a las fuerzas mujahidines, dando pie a un conflicto devastador que no solo afectó a la región, sino que también tuvo repercusiones a largo plazo para la estabilidad global. Los años 80 fueron testigos de una intensificación en la retórica y las políticas anticomunistas por parte de la administración de Ronald Reagan, quien describió a la Unión Soviética como el imperio del mal y promovió un fuerte aumento en el gasto militar. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos comenzaron a desarrollar la Iniciativa de Defensa Estratégica, un sistema destinado a proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear mediante el uso de tecnologías avanzadas para interceptar misiles balísticos. Esta iniciativa, aunque nunca se llevó a cabo plenamente, provocó una nueva escalada en la carrera armamentista, que llevó a la Unión Soviética a aumentar su propio gasto militar, contribuyendo a un desgaste económico significativo. En paralelo, la Unión Soviética enfrentaba crecientes problemas internos. La economía planificada, que había sido la columna vertebral del poder soviético, mostraba signos de estancamiento, mientras que las reformas internas se enfrentaban a una creciente resistencia. Cuando Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo en 1985, introdujo las políticas de Perestroika, reestructuración y glasnost, apertura, con la esperanza de revitalizar la economía soviética y abrir un espacio para un mayor debate político. Sin embargo, estas reformas tuvieron consecuencias imprevistas, acelerando el desmoronamiento de la Unión Soviética en lugar de fortalecerla. El impacto de estas políticas fue profundo, tanto dentro de la Unión Soviética como en el extranjero. Las repúblicas soviéticas comenzaron a exigir más autonomía, y los movimientos independentistas cobraron fuerza en lugares como los países bálticos y Ucrania. Al mismo tiempo, la glasnost permitió que las voces de oposición al régimen comunista se hicieran escuchar con más fuerza, lo que llevó a una creciente presión sobre el gobierno central. En Europa del Este, los regímenes comunistas, sostenidos durante décadas por el apoyo soviético, comenzaron a tambalearse. El símbolo más poderoso de este colapso fue la caída del Muro de Berlín en 1989.
que marcó el principio del fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín no solo simbolizó la reunificación de Alemania, sino también el colapso de las barreras ideológicas que habían dividido al mundo durante casi medio siglo. En los años que siguieron, el Pacto de Varsovia se disolvió. Las repúblicas soviéticas declararon su independencia y en 1991 la propia Unión Soviética se desintegró oficialmente. La Guerra Fría terminó no con un estallido, sino con un colapso gradual, dejando al mundo en un estado de transformación profunda y llevando a una reevaluación de las políticas, alianzas y perspectivas de futuro. A medida que la Guerra Fría llegó a su fin, quedó claro que el verdadero vencedor no era ni el capitalismo ni el comunismo, sino la humanidad, que había logrado evitar la autodestrucción a pesar de las innumerables oportunidades para desencadenar un conflicto global. La experiencia de la Guerra Fría nos recuerda el peligro de la escalada y la importancia de mantener el diálogo abierto, incluso con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. En un mundo donde las armas de destrucción masiva siguen siendo una realidad, estas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Y ahora que hemos llegado al final de la historia de este conflicto monumental, te invito a reflexionar sobre cómo la historia nos moldea y nos enseña. No olvides suscribirte y darle like para seguir descubriendo más historias que han dado forma a nuestro mundo. Deja un comentario con tus pensamientos, nos encantaría saber tu opinión.